Sin embargo, la prueba de fuego para su nueva forma de vida fue al encontrarse con un leproso en las afueras de Asís. Quienes padecían esa terrible enfermedad, incurable en aquellos tiempos, sufrían el rechazo de los habitantes de las ciudades por el temor al contagio y obligaban a los leprosos a vivir apartados de las comunidades dependientes de la caridad. Para Francisco fue impactante ver aquel leproso de cuyas llagas deformes salía un fétido hedor repugnante. Su primer impulso fue huir inmediatamente de aquel ser despreciable y deforme. Sin embargo, venciendo sus temores y su repugnancia, se acercó al leproso y le dio un beso fraterno. De inmediato, sintió un gran cambio en su vida, así como una gran paz interior, y se sintió liberado. Al volver atrás para dar gracias al leproso, éste había desaparecido. Francisco lo reconoció como a un enviado de Cristo. No obstante, aún seguía esperando el mensaje del Altísimo y se refugiaba haciendo oración en la iglesia de San Damián, distante a 1,5 kilómetros fuera de los muros de Asís. Fue ahí en donde, haciendo oración frente al hermoso crucifijo bizantino de San Damián, escuchó la voz de nuestro Señor. Francisco, ven y repara mi iglesia que amenaza ruinas. Francisco tomó el mensaje literalmente y de inmediato se dedicó a reconstruir la iglesia. Con gran ahínco reparó el inmueble en el que por fin se le había revelado el mensaje de Cristo. Después de la Curada Virgen María, conocida como la Porciúncula, o pequeña porción de tierra. Curada Virgen María, conocida como la Porciúncula, o pequeña porción de tierra. Fue en esa pequeña iglesia durante la festividad de San Matías, en donde Francisco escuchó el Evangelio, en donde Jesús envía a sus discípulos a predicar, advirtiéndoles que no deberían de poseer oro, ni plata, ni bastón, ni tener calzado, ni llevar alforja, ni tener 2 túnicas, es decir, vivir en la más grande humildad y pobreza. Francisco comprendió que ese era el mensaje que le dirigía el Señor y que esa debería de ser su forma de vida. Inmediatamente después de escuchar las Sagradas Escrituras, desató sus botines arrojó su bastón y su alforja, y con gran gozo por haber comprendido las palabras de Jesús, ciñó su sayal con una sencilla cuerda en lugar de la correa de cuero que llevaba y se calzó unas humildes sandalias. De ahí se derivaría el hábito franciscano que conocemos en nuestros días. A partir de ese momento, Francisco se dedicó a predicar con gran convencimiento y sencillez, pero con una fuerza demoledora que provocaba la admiración de todos. Sus palabras calaban en la gente hasta lo más hondo. Sus argumentos, simples y llanos, convencían aún a los más escépticos, y sus constantes alabanzas y cantos a Dios
confortaban a los pobres de espíritu. La escalinata del templo de Minerva en la Plaza Comunale, en la ciudad de Asís, fue testigo del más poderoso imán que ejercía sobre los extasiados habitantes de la ciudad, a quienes siempre se dirigía con un saludo que se ha convertido en emblemático de los seguidores de Francisco. El Señor os dé paz. Por el carisma de Francisco, lo invitó a hospedarse en su casa. Por el carisma de Francisco, lo invitó a hospedarse en su casa. Ahí pudo observar al santo de Asís en oración continua toda la noche alabando al Señor. Convencido de que Francisco realmente era un hombre de Dios, Bernardo se dedicó a deshacerse de sus numerosos bienes y, entregándolos a los pobres, se convirtió en su primer discípulo. Siguieron otros más, y cuando llegaron a 8, el número de hermanos, Francisco los envió de 2. A sus nuevos misioneros les pidió responder con humildad a quienes les preguntó. A sus nuevos misioneros les pidió responder con humildad a quienes les preguntaran, bendecir a los que los persiguieran y dar gracias a quienes los perjuriasen. Todo esto lo plasmó por escrito, con forma sencilla y en pocas palabras, en una forma de vida y regla, basada en el Evangelio que sometería a la aprobación del Santo Padre. Para ello se trasladó con sus hermanos, con quienes ya se contaba una docena, a la ciudad de Roma, en donde, ayudado por el obispo Guido de Asís, su constante protector, Francisco se presentó ante el Papa Inocencio III. En un principio no quería aprobar la comunidad de Francisco porque le parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza. Pero al final, el cardenal Ugolino comentó: Santo Padre, no podemos prohibirles que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. La elocuencia del obispo y la determinación de Francisco convencieron al Santo Padre, quien la noche anterior había tenido un sueño profético en el que veía a la patriarcal basílica de San Juan de Letrán a punto de caerse y a un joven fraile que la sostenía sobre su hombro y ayudaba a levantarla. Inocencio III reconoció a Francisco como el fraile de su sueño y comprendió que sería él quien ayudaría a dar nueva vida a la Iglesia. De esta forma se cumpliría la petición que el crucifijo de San Damián le hiciera a San Francisco de reparar la iglesia que amenazaba ruinas. No ya en el sentido literal en que lo había tomado el Serafín al principio, sino en un sentido más universal. En 1212, una bella y piadosa joven llamada Clara Schiffi, hija de una de las familias más prominentes de Asís, abandonó su hogar para ponerse bajo la protección de San Francisco. Así nacería la segunda orden franciscana, la Orden de las Clarisas o Damas Pobres, constituida por religiosas de clausura y de vida contemplativa, quienes dedican su vida a la oración.